Había una tarde de 1980 y algo en que llegó a Colombia algo que olía diferente. No era el hogao, no era el caldo, no era el pan recién horneado de la panadería de la esquina. Era un olor nuevo, un olor a fritura industrial, a algo crujiente y caliente metido en una bolsa de papel que uno sostenía con las dos manos, mientras hacía fila en un local que tenía luces más brillantes que cualquier restaurante del barrio. Y ese olor específico, cambió algo para siempre. No lo sabíamos en ese momento, nadie lo sabía. Se sentía como progreso. Eso es exactamente lo que hace que esta historia duela. No fue un ataque, fue una bienvenida. Colombia abrió la puerta con gusto, con curiosidad, con la misma hospitalidad de siempre, y lo que entró por esa puerta reorganizó silenciosamente el cuerpo colombiano de una manera que todavía estamos viviendo. Y lo que vamos a recorrer hoy no es una queja ni una lista de culpables. Es el retrato preciso de cómo ocurrió ese cambio, por qué el cuerpo colombiano no estaba preparado para recibirlo, y qué se fue llevando cada año que pasaba sin que nadie levantara la mano para decir espere, algo aquí no está bien. El carácter de este guión son los años 80 en Colombia, no como década de música y moda, aunque también fueron eso, sino como el momento exacto en que el país cruzó un umbral que no tenía regreso. El umbral entre comer para vivir y vivir para comer sin saber muy bien qué estaba comiendo. Porque antes de los 80, Colombia tenía un sistema. No lo llamaba sistema, no tenía nombre ni manual, pero funcionaba con una precisión que ningún nutricionista de la época habría podido explicar en términos científicos, y que sin embargo producía resultados visibles en cada cuerpo, en cada barrio, en cada foto familiar de los años 60 y 70, donde la gente aparecía delgada, sin haber hecho ningún esfuerzo consciente por estarlo. Ese sistema era la cocina de la casa, era el mercado del sábado, era la sopa de lunes a viernes, era el movimiento constante de la vida diaria, era el cuerpo que ayunaba 12 horas cada noche sin saberlo, era la cena liviana que cerraba el día con discreción, era la ausencia total de opciones entre comidas. Y los años 80 llegaron con tijeras. La primera tijera fue la más visible, la comida de cadena. No llegó de golpe a todo el país, pero llegó primero a Bogotá y Medellín con una velocidad que sorprendió a todos. Locales con colores llamativos, con menús simplificados, con velocidad que ninguna cocina casera podía competir. Hamburguesas, papas fritas, pollo frito en caja, gaseosa de litro incluida. El combo, ese invento que juntaba en una sola bandeja más calorías, más grasa y más sodio del que una familia entera consumía en el almuerzo casero de un miércoles cualquiera. Y la trampa no era el precio ni el sabor. La trampa era lo que representaba. Comer en esos locales era moderno, era internacional, era una señal de que Colombia avanzaba, de que el país se ponía al día con el mundo. El papá que llevaba a sus hijos allá un viernes por la noche no estaba haciendo daño. Estaba siendo un papá de su época. Y eso, esa carga simbólica pegada a la comida nueva, fue lo que hizo que la puerta se abriera de par en par y se quedara abierta. Si esto ya le está dibujando algo que usted vivió en carne propia, quédese porque lo que viene después es todavía más revelador. La segunda tijera fue más silenciosa y por eso fue más profunda. Fue la llegada masiva del paquete al interior de los barrios, no el paquete importado de lujo que antes era rareza. El paquete colombiano de producción local, barato, colorido, disponible en la tienda de Don Hernando que antes solo vendía arroz, panela, aceite y velas. De repente la tienda de barrio tenía una repisa nueva, papas fritas en bolsa, maíz peto industrializado, galletas con relleno, gelatinas en polvo, bebidas en sobre que se disolvían en agua y prometían sabor a fruta sin tener fruta adentro. Y lo que esos productos hicieron no fue solo añadir calorías, fue romper el ciclo, porque si antes entre el desayuno y el almuerzo no había nada, ahora había algo, siempre había algo. El niño que antes llegaba al almuerzo con hambre honesta, después de 4 horas de clases en ayunas, ahora llegaba con el estómago a medias por un paquete que había comprado en el recreo con la moneda que le dieron en la mañana. Y ese estómago a medias comía menos almuerzo. Y el metabolismo que había aprendido a funcionar en ciclos limpios de hambre y saciedad, empezó a recibir señales confusas que nunca había procesado antes. La tercera tijera fue la más íntima, y por eso la más difícil de ver. Fue el cambio en la cocina de la casa.
En los años 80, la mujer colombiana estaba entrando al mercado laboral de una manera que las generaciones anteriores no habían conocido con esa intensidad. Ese cambio fue un avance real, una conquista legítima, algo que el país necesitaba, pero tuvo una consecuencia práctica que nadie calculó en su momento. El tiempo de cocina se redujo. La sopa de 2 horas del mediodía, el caldo que empezaba a las 10 de la mañana para estar listo a las 12, la arepa molida en casa la noche anterior, todo eso requería tiempo que ya no estaba disponible de la misma manera. Y en ese espacio que dejó el tiempo que faltaba, entraron los procesados. Las sopas en sobre que tardaban 3 minutos, las pastas instantáneas, los embutidos que no necesitaban preparación larga. No era pereza, era adaptación. Era una familia tratando de sobrevivir en una Colombia que pedía más de todos al mismo tiempo y que no había pensado en qué iba a pasar con el almuerzo. El problema es que esos reemplazos no eran equivalentes. Parecían comida, tenían nombre de comida, se servían en los mismos platos donde antes había caldo de pollo con papa y mazorca. Pero lo que le hacían al cuerpo era completamente distinto. El sodio multiplicado, el azúcar escondida, la fibra ausente, la proteína de baja calidad disfrazada de proteína real. Y el cuerpo colombiano, que llevaba generaciones aprendiendo a funcionar con ingredientes que reconocía, se encontró de repente procesando cosas para las que no tenía instrucciones. No se dañó de un día para otro, se fue ajustando. Y ese ajuste lento, acumulado semana a semana durante años, fue dejando una huella que la siguiente generación heredó como punto de partida. Si usted nació entre los años 60 y 70 y vivió ese cambio en tiempo real, ya sabe exactamente de qué lado de ese umbral estaba parado cuando todo empezó a moverse. La cuarta tijera cortó el movimiento. Los años 80 trajeron también el carro de clase media, no el carro de lujo de antes que era símbolo de riqueza evidente. El carro accesible, el carro financiado, el carro que empezó a reemplazar la caminata de 4 cuadras al mercado y el bus que obligaba a caminar hasta la parada y desde la parada. El cuerpo que antes caminaba 1 hora diaria sin llamarlo ejercicio, repartida en pequeños tramos a lo largo del día, empezó a caminar 20 minutos y a moverse el resto del tiempo entre silla y asiento. Y esa pérdida de movimiento cotidiano no se vio de inmediato. Se acumuló, silenciosa, como se acumulan todas las cosas que el cuerpo guarda cuando el gasto baja y la entrada sube al mismo tiempo. Y entonces llegó algo que lo amarró todo junto y lo volvió permanente. La televisión por cable llegó a Colombia a finales de los 80 y durante los 90 se metió en los cuartos, en las cocinas, en las salas que antes eran para la visita. Y con la televisión llegó la noche larga. La noche que antes se cerraba a las 9 o 10 porque no había más que hacer, se extendió hasta la medianoche, hasta la 1 de la mañana, con el cuerpo quieto frente a una pantalla y la mano buscando instintivamente algo que llevarse a la boca, porque el cerebro estimulado por imágenes en movimiento manda señales de hambre que no son hambre real. El ciclo de ayuno nocturno que había protegido al cuerpo colombiano durante décadas se rompió, y con él se rompió la última pieza de esa arquitectura invisible que había mantenido a la gente en equilibrio sin que nadie supiera que eso era lo que estaba haciendo. Lo que quedó después de todo ese proceso no fue una Colombia que de repente comió mal por ignorancia. Fue una Colombia que recibió en menos de 15 años una cantidad de cambios simultáneos para los que ningún cuerpo, en ningún lugar del mundo, habría tenido tiempo de adaptarse sin consecuencias. El cuerpo no falló. El mundo cambió demasiado rápido. Y esa diferencia, entre falla propia y cambio externo acelerado, es la que más cuesta trabajo aceptar. Porque si fue el mundo, entonces la solución no está en la fuerza de voluntad individual. Está en entender qué se movió, por qué se movió, y qué piezas de ese sistema antiguo todavía es posible recuperar en una vida que ya no se parece en nada a la de esa foto familiar de los años 70. Pero las piezas siguen ahí, no en ninguna tienda, en la memoria del cuerpo que todavía sabe cómo funcionaba eso.